¿Listo? Bien, vamos a empezar con el tema de integrales. Bien, y vamos a empezar con una definición un poquito. Creo que la definición es lo más complicado en sí que la práctica, aunque para mí definitivamente el tema más sencillo siempre va a ser derivadas. Pero ya si manejamos bastante bien las derivadas, vamos a manejar bastante bien integrales y se nos va a hacer bastante sencillo. Cuando hablamos de una derivada, perdón, de una integral, estamos hablando de, a ver, primero para entenderlo gráficamente, ¿no? Hablando de gráficamente y haciéndolo muy rápido, porque tampoco la idea es ser matemáticos, aquí es solamente un conocimiento básico. Nosotros tenemos millones de funciones, ¿verdad? Ayer justo vimos funciones 2, así que nosotros sabemos que existen muchas funciones. Por ejemplo, una función así, como es la que está en la imagen. Y lo que queremos nosotros saber es el área que abarca esta función, que no es constante y que no es lineal, que no es proporcional, sino que es totalmente... eh, que esto, a ver, ¿cómo puedo decir? Que es totalmente, que varía, ok, varía. Acá vemos diferentes valores y estos no tienen necesariamente una relación proporcional. En cambio, entonces, en este tipo de casos, si nosotros queremos evaluar el área, pongamos como la definición de siempre, ¿no? Velocidad, tiempo. No sé, el carro o yo camino, no sé, 10 metros por segundo. O sea, por cada segundo yo avanzo 10 metros, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de unas relaciones que son normales, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, constantes, las relaciones así constantes, funciones constantes o funciones lineales, que son las básicas, ¿no? Pero ahí es bastante sencillo encontrar el área, ¿no? Porque como es una función constante y es una función lineal, es muy sencillo encontrarla. Por ejemplo, cuando es constante la sacamos como si fuera literalmente un rectángulo, ¿no? Base por altura. Pero cuando hablamos de una lineal, quizá podríamos transformarla en un triángulo que hacemos base por no, los dos vértices entre la altura, ¿verdad? Como A, A más B entre dos. Eso es en caso de lineales y eso es en caso de constantes. Pero cuando nosotros tenemos una función así, como esta, que no tenemos un parámetro exacto quizá para sacar un área, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una aproximación, la más cerca, la más cercana. Y obviamente esto no va a ser exacta porque estamos viendo que es totalmente, no, o sea, no es un informe, no es una función eh, constante. Entonces, como no es así para variando, las áreas que vamos a encontrar no van a ser exactas, pero es lo más cercano que vamos a hallar. Y eso, o sea, buscar el área de una función que definitivamente no es constante, que no es tampoco proporcional, es lo que viene a ser tu integral. Si es necesario, en algunos casos, por ejemplo, bueno, quizá más en matemáticas, ¿no? Pero como nosotros estamos estudiando la carrera de medicina, de todas formas va a ser un poco necesario saber algunas cosas básicas. Por ejemplo, a ver, en este caso vemos esta, que no se ve muy bien, pero ahí logrando. Ok, esta imagen tenemos acá, que es lo mismo que he intentado dibujar aquí. Bien, vamos a agrandarlo un poquis. Listo. En esta imagen vemos que la función definitivamente no es constante, no es proporcional, es simplemente una función cualquiera. Vemos que esta va a partir de A y B. Y yo quiero evaluar esta área. Obviamente yo no la voy a poder conseguir exacta como ya les dije, pero voy a buscar la manera de abarcar lo más posible. Entonces, normalmente, seguramente si lo ven, van a encontrarlo como rectángulos, ¿no? Normalmente son rectángulos así separados para no ser tanta cosa. Y acá tenemos un ancho, una altura, ¿no? Es como un rectángulo, o sea, ya saben que el rectángulo se mide su área, ¿no? Base por altura, o sí, ¿no? Ancho por altura, se acabó, esa es tu base, esa es tu área de un rectángulo. Entonces, si yo tengo que A va a avanzar hasta este punto, que lo voy a llamar XY, porque X1, ¿ok? Porque estoy en el eje X, ¿ok? X1, en este punto que llega arriba va a chocar con su resultado, es decir, con la función de X de 1. Y lo mismo acá con X2 va a chocar con la función de X2. Y así sucesivamente con los demás rectángulos. Entonces, en sí, toda esta sumatoria
vendría a ser la suma de las áreas, o sea, la suma de las áreas, o sea, de x1, por ejemplo, que es la base de 1 por f de x1. Lo mismo más esta otra base hasta x2 por f de x2 y así sucesivamente hasta n cantidad de rectángulos que tú puedas conseguir en esa área. Entonces, como es definitivamente infinita, mientras tú tiendas, ahí vean el límites también, mientras tú tiendas a infinitas cantidades de n, o sea, infinitas rectángulos, perdón, en el área, ¿qué es lo que va a pasar? Tu x, este x1, x2, como van a haber varias líneas, se van a ir achicando. Entonces, mientras haya más rectángulos, o sea, mientras n tienda a infinitos rectángulos, estas pequeñas porciones, estos x y voy a poner porque y puede cambiar, puede ser de 1, puede ser de 2, de todos estos, van a tender a ¿qué? Tienden a 0, tienden a achicarse lo más posible, ¿sí? Entonces, en sí, cuando hablamos de integrales, es simplemente evaluar el área que hay en una función que definitivamente no es constante, pero nosotros queremos abarcar lo más posible, la mayoría. Y obviamente, como es un rectángulo, ponte que si yo dibujo el rectángulo así, va a haber un sobrante, ¿no? Ay, chicos, va a haber un sobrante, este sobrante. Ya, pero como les digo, no va a ser exacto y eso no significa que lo estén haciendo mal, simplemente que no es exacto. Es así. Mientras, claro, mientras más rectángulos haya, más precisión va a haber y menos espacios así blanquitos, así sin nada, menos van a haber. Ok, van a haber menos. Entonces, como es una cantidad infinita de rectángulos que pueden abarcar ahí, bueno, esta fórmula que yo explicaba así de las áreas, que es base por altura y de no sé qué, ya todo eso se va a resumir en la función que conocemos nosotros como función integrales, ¿no? ¿Qué es todo esto? Esta d de x, que es diferencial de x, evalúa estas x, las xy, ¿ok? O sea, los anchos, o sea, el grosor de tu rectángulo. Esto va a evaluar este diferencial de x. Y también puedo decir que, a ver, ¿qué más? Cierto, la sumatoria, cuando hablaba acá de sumatoria, como veo, va a partir de I hasta N y N evidentemente yo no sé, o sea, puede cambiar, pues N normalmente es infinito porque pueden haber millones de rectángulos en esta pequeña área. Mientras más haya, menos margen de error va a haber, obviamente. Y bueno, claro, la función de X, o sea, el punto en el que choca acá esto, por tanto, o sea, me entienden que lo estamos achicando, ¿verdad? Todas estas de acá, todas estas X y estas X, no sé qué, van a ser esta, la diferencial de X. Y todas estas funciones de X, bueno, ya ustedes saben que es el punto en el que chocan, ¿no? Acá hay uno, aquí hay otro y así sucesivamente, ¿ok? Y bueno, las integrales. Las integrales, más que todo, como una definición quizá un poco coloquial, podríamos decir que es la antiderivada de una función. Ustedes ya hemos visto, con ustedes ya hemos visto la derivada, que es mi tema favorito, creo. Derivadas es resta y multiplicación. Resta y multiplicación. O sea que si yo tengo un x elevado al cuadrado, yo lo derivo así, 2x. Multiplico y resto al exponente 1. ¿Sí? Así es, una derivada. Pero cuando yo hablo de integrales va a ser todo lo contrario, literalmente. Por eso es una antiderivada. Cuando yo hablo de integrales que se grafica con una S así doblada, que para mí es una F, pero bueno, es todo lo contrario. Si yo tengo x al cuadrado, lo voy a volver x al cubo entre 3. O sea que si aquí en derivadas, que es así, ¿no? Con su apóstrofe, le sumo, perdón, le resto y le multiplico en integrales, yo le voy a sumar y le voy a dividir. Aquí, integrales, sumo y divido, derivadas, resto y multiplico. O sea, literalmente es un antiderivado, por eso se dice antiderivado. Si ustedes, bueno, si entramos y profundizamos en el campo matemático y todo esto de acá,
Vamos a probar esto. Literalmente, que la antiderivada, ok. Antiderivada se grafica con una F mayúscula. Ok. Antiderivada, F mayúscula. Sí. Esa es tu antiderivada. De la función f de x, ponte cualquiera, normalmente es la integral. O sea, cuando tú, así te va, por ejemplo, si a ti te piden la integral de f de x, prácticamente se están diciendo dame la antiderivada. O sea, es lo mismo. Entonces, por eso les digo, si ustedes saben derivar, ya saben integrales. Pero así como las derivadas tenían sus propias funciones, sus propias fórmulas, perdón, seguramente están viendo esto o no sé si lo estarán viendo. Creo que sí. Eh, sí, creo que sí. Cuando ustedes saben muy bien, acá seguramente están viendo, pero hay fórmulas de derivadas, un montón de fórmulas de derivadas. Y todas estas fórmulas de derivadas son importantes, obviamente, memorizar algunas de ellas, más unas que otras. Y cuando hablamos de integrales, también tienen sus propias fórmulas, ¿me entienden? Pero sí tienen relación con las derivadas. Prácticamente es lo contrario. Entonces, si ustedes saben derivar, más o menos pueden sacar lo que es una integral. ¿Sí? Ahora, claro, como nosotros sabemos que una antiderivada es lo mismo que prácticamente la integral de una función, podemos llevar o llegar a esta conclusión de aquí, que es, esta es una forma de graficar derivada, ¿ok? La derivada de una integral, la derivada de una integral de la función de x, me va a dar, es igual que decir la integral de la derivada de la función de x. Y eso me va a seguir saliendo la función de x. O sea, sacando la derivada de la integral y sacando la integral de la derivada, te va a lanzar la original, la función de x. Y cerrado. Porque son ¿cómo se llama? Mm, antagonistas, ¿no? No me acuerdo el término, pero, o sea, ¿me entienden? O sea, que son literalmente lo contrario, ¿sí? Integral es como una antiderivada y ustedes saben cómo derivar, ¿no? Su derivada era su resta y su multiplicación. En cambio, en las integrales vamos a sumarla y vamos a dividirla. Así de sencillo. Entonces, vamos a entrar directito a propiedades y algunos ejercicios, ¿ok? Vamos a hacer a la par, ¿ok? Mientras avanzamos a algunos temas, vamos a hacer ejercicios. Porque si no nos quedamos y porque si no, no hacemos. Entonces, a ver, listo. A ver, ¿con qué podemos empezar? Vamos a empezar con estas propiedades que tenemos acá. La primera propiedad es integral de una constante. O sea, de, de 4 de 3 de 2 de uno me va a salir el número literalmente, más c. ¿Qué es C? Y eso es importante. ¿Qué es C? La C es una constante. Ya, pero ¿por qué es constante? O sea, por aquí. Porque, a ver, se los pruebo el toque. Es el otro. Si yo quiero, a ver, si yo quiero, ¿qué quiero? A ver, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿ok? Si yo tengo, a ver, ya, que sé. Si yo tengo x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Y yo quiero sacar su derivada, 2x, ya. Eh, ¿Cuál sería su antiderivada? O sea, antiderivada es en la fórmula que si yo la derivo, me salga la original. ¿Me entienden? O sea, a ver, ¿qué número o qué fórmula, qué polinomio, qué término matemático? Si yo lo derivo, me sale x al cuadrado. Eso es la antiderivada, ¿ok? Entonces yo voy a ver, ¿qué me puede salir esto? Fácil, pues, o sea, a ver. Podría salir, si yo sé que en una derivada le resto y me tiene que salir, o sea, si le resto el exponente y me tiene que salir 2, ya sé que
la antiderivada tiene que estar al cubo, ¿verdad? Y si yo sé que también cuando yo derivo lo multiplico, entonces tendría yo que dividirla antes para luego poder multiplicarla. Es decir, que sería más o menos así, ¿no? Ahora, deriven esto. Si derivan esto, literalmente es bajar el exponente que está multiplicando, o sea, 3 con 3 se van, y aparte le resto el 3 menos 1, 2, y me sale x al cuadrado. O sea, esto de acá viene a ser la derivada que ustedes ya saben que se grafica con esta f mayúscula. Esto es tu derivada. Esta es tu derivada. X al cuadrado, x al cubo entre 3. Ya, perfecto. Mm, ¿Cuál es el problema y por qué yo le pongo una constante a las integrales? Porque si yo tengo x al cubo entre 3 y le sumo 8, cuando yo derivo esto, me sigue saliendo x al cuadrado, ¿no? Literalmente. O sea, este 8, ustedes saben muy bien que cuando lo derivan, se va, desaparece. Entonces, literalmente creo que no pasa nada si yo le aumento un 8, si yo le aumento un 1, si yo le aumento un 10, si yo le aumento un infinito, no, perdón, infinito no, si yo le aumento un 3, un 4, un 2, un 1, no va a pasar nada, va a seguir dándote x al cuadrado, pero en sí está cambiando, ¿no? Porque ya no es x al cubo menos entre 3, ahora es más 8, o ahora es más 1, ahora es menos 3, pero no es exactamente la misma. Entonces, por esa razón, se le pone esto para no estar variando, se le pone constante, o sea, C. O en algunos casos también he visto que le ponen KD constante. Pero C creo que más le van a poner en su examen, si es que le ponen también. Porque al final de cuentas la constante en algunos ejercicios de sus exámenes se termina eliminando. Así que pero no se olviden de su constante, porque cuando hablamos de una integral, como literalmente la integral es una antiderivada, la antiderivada es, claro, o sea, lo normal, ¿no? Lo que podemos derivar y nos va a salir el resultado, pero más su constante, porque ustedes saben muy bien que cuando se deriva la constante no pasa nada, desaparece, y te sigue saliendo la misma fórmula original, la función original. Entonces no se olviden de siempre agregarle su constante así. Bien, acá cuando tenemos un número, por ejemplo, a, que no es constante, simplemente es a, eh, se integra lo mismo, ¿no? A, x, acuérdense que le estoy sumando un exponente. Acá es como decir a x a la 0, pero acuérdense que en derivadas esto desaparecería, pero en integrales yo le estoy sumando, o sea, sería x a la 0 más 1, entonces es x a la 1, y por eso quedas. Y bueno, más su constante, ¿no? Que ya ustedes saben. Esta Esta es la fórmula original prácticamente, esa es la base de integrales. La número 3 que es x a la n, y ahí se ve en todo su esplendor lo que es las integrales, que es una suma y una división. X a la n quedaría como x a la n más 1, y lo divido entre el n más 1. Claro, el n tiene que ser un número real, ¿sí? Y obviamente, y también el n no es 1. Sí, el n no es 1. Entonces, listo, eso es uno. Esto de acá, fijo, si no lo tienen en mente, no resuelven, de verdad no les va a funcionar muy bien. Entonces, eso tienen que aprendérselo eso. Pero es bastante sencillo. Y claro, ustedes sabían muy bien que había derivadas cuando ustedes dividían, derivadas cuando multiplicaban, derivadas cuando se sumaban, y cada uno tenía sus propias fórmulas. En cambio, cuando nosotros hablamos de integrales, también va a pasar algo diferente. Y esto también viene bastante a su final, y menos mal porque es bastante sencillo. Cuando veo una división, pero la división es la función y arribita, o sea, en su numerador, está la derivada de la función. Ok, no sirve si solamente tienes una g de x arriba y una f de x abajo. Ahí no se aplica esto. Esto no. Acá no. Siempre y cuando abajo tengas la función de x y arriba tengas su derivada. Ahí sí se aplica esta de acá, que es el logaritmo neperiano, ¿sí, no?
el logaritmo neperiano de la función de x sin derivar la función de x original más tu constante. Eso es cerrado, ¿ok? Siempre van a ver la constante, siempre constante. Ya, entonces, más constante, lo único es tu logaritmo neperiano de la función original. Nada más. Siempre y cuando, y lo repetiré, lo voy a repetir varias veces, siempre y cuando sea derivada de la función de x entre la función de x. Arriba siempre su derivada. Vale. Hago un par ahí porque tengo un ejercicio, así que vamos a hacer un ejercicio en base a eso. Ok. Miren, acá tengo esto. Esta es literalmente una división. Acá tengo la misma fórmula que ya le hemos visto acá. Sí, la misma. Esta es la fórmula D. Sí, la fórmula D. ¿Qué tengo acá abajito? Tengo un x al cubo más 1. Digamos que esto es f de x. Y ahora yo qué voy a hacer? Voy a derivar la f de x. Así me parece. Listo. Yo quiero derivar la f de x. Si yo derivo la f de x, ustedes ya saben que es bajar el exponente 3x y le resto 1. Y el 1, y ustedes saben que simplemente desaparece. Y, oh casualidad, arribita tengo exactamente el 3x al cuadrado, que es exactamente la derivada de la función de x. Si se dan cuenta, está cumpliendo con la fórmula, ¿no? Su derivada está arriba y abajito está el numerito normal. Ok. Es así, sí cumple con esto. Sí puedo resolverlo así. Su integral, entonces, sería ln de la función original, o sea, de x al cubo más 1. Más tu constante. Se acabó, problema resuelto. Eso es lo que sí les puedo decir. En cualquier tipo de casos, como las integrales, como las derivadas, en esos dos casos, no hay mucho que entender, la verdad. Es simplemente ver en dónde se puede aplicar la fórmula. Y un poquito eso también es el problema, ¿no? Porque si tú no sabes bien la fórmula, o si tú no la copias bien y la resuelves bien, eh, se va todo pero mal. Va a salirte mal el ejercicio. Entonces, eso es entre lo bueno y lo malo. Porque no hay mucho que entender, eso es lo bueno, pero también que si no te lo memorizas, se va todo mal, todo mal. Bien, ahora también tenemos esto de acá, que son las integrales cuando suman y las integrales cuando restan. Eso es exactamente lo mismo que cuando vimos en derivadas. Simplemente se puede distribuir, ¿no? Integral de una y la integral de otra. Y lo mismo, integral de una y la integral de otra. Y se sigue manteniendo su suma y se sigue manteniendo su resto. No hay mucha ciencia en eso. Bien, de respecto a la función respecto al número E, hasta ahora no me sé el nombre de ese numerito. Respecto al número E, Euler creo bien. que se llama. Ah, claro, sí, ¿no? Euler. Qué mal estoy. Euler, ok. Memorizado. Gracias. Respecto a E, nosotros tenemos su exponente función de X. ¿Se acuerdan que en derivadas yo les había dicho que habían dos? No sé si estarán viendo, pero voy a pensar que sí. Acá habían dos tipos de casos en derivadas. No, acá no está. Acá está. Habían dos tipos de casos. Oh, no, ahí está. Cuando yo tenía le elevado a la x nada más, y cuando yo tenía le elevado a la función de x, y a la función de x. Entonces, vemos. Cuando yo, a ver, como ustedes literalmente saben que integral es la viceversa, ¿no? O sea, es lo contrario, literalmente. Entonces, si yo veía acá que mi derivada, la o sea, el Euler, ¿verdad? Elevado a la función de x era todo este proceso largo, que no lo voy a mencionar, que lo están viendo. Y cuando él estaba elevado solo a la x, sin función de x, era simplemente exactamente lo mismo, de e elevado a la x. Este de acá, que es una función, ya no va a ser todo ese término gigante que habían visto, sino que va a ser exactamente lo mismo. O sea, se repite e a la función de x. Y bueno, lo único diferente es más tu constante, ¿no? O sea, literalmente es como lo contrario. Más o menos así se van a ir guiando. Quizás es un
que puedo decir que acá e elevado a la función de x me va a dar e a la función de x más tu constante. Y en este caso, a elevado a la función de x, que también lo tenía por acá, creo. Sí, exacto. Es exactamente lo contrario, lo que les digo, es exactamente lo contrario. Antes acá era como a con función, ¿no? A de x era solamente repetir lo mismo, pero claro, con tu logaritmo neperiano. Pero cuando yo tenía acá a elevado a la función de x, era todo este proceso largo, ¿no? O sea, exactamente lo mismo, aparte yo tenía que poner mi logaritmo neperiano y aparte yo derivaba la función, o sea, el exponente, y todo eso me daba mi derivada. Cuando era exponente un polinomio. Y cuando no era polinomio, era simplemente lo más rapidito, ¿no? O sea, lo mismo con tu logaritmo neperiano. Ya. Eso va a ser acá. Antes lo más sencillo era cuando simplemente era a elevado a la x. Ahora cuando es a elevado a la función de x va a ser eso. A elevado a la función de x. Claro, como estamos hablando de funciones contrarias, antes se multiplicaba, ahora se divide. Y tu constante. Cerrado, se acabó. Y tu constante. No hay más. Y tu constante, sí, ok. ¿Qué más les puedo decir? Claro, bueno, a tomar en cuenta que a tiene que ser mayor a cero, obviamente. Y que a no puede ser 1. Sí, porque uno es constante. Es como si no lo elevaras a nada. O sea, 1 elevado a la 1000 es 1. Entonces, como que no hay mucha variación en eso. ¿Sí? Listo. Esas son las propiedades que tienen que memorizar. Creo que no hay más. Sí, esas son. Bien, vamos a ver este primer ejercicio que es el básico básico. Y les voy a dejar uno de tarea. Ya le eché ojo a cuál les voy a dejar. Este de acá esto literalmente es como una resta y suma, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando yo estaba entre restando y sumando? ¿Ok? Porque veo estos paréntesis de acá, pero simplemente los puedo sacar, ¿no? Porque en sí no es como antes veíamos en derivadas una función, un polinomio, una función compuesta, no es una función compuesta. Es como si yo tuviera literalmente esto de acá. Lo voy a desdoblar. O sea, la integral va a afectar a cada uno por separado. Va a afectar a este, va a afectar a este y va a afectar a este. Lo diferente sería si esto estuviera elevado aparte por un número, ¿no? Un número n. Ahí sí sería diferente, pero como no es así, lo puedo integrar cada uno por separado y todo bien. Vamos a integrar entonces el primero, ya saben que integrales es suma y división. Entonces, si yo tengo 5x a la cuarta, primero le sumo al exponente, ¿no? 5. Y lo divido entre el exponente al que le sumo, o sea, el exponente que terminó cuando lo sumé, o sea, entre 5. ¿Sí? O estoy yendo más rápido capaz. 6x al cuadrado. Primero dejo mi 6, ¿no? No le voy a hacer nada. Estoy integrando el x al cuadrado. Ese x al cuadrado, primero al exponente le sumo, más 1. Y lo que está abajo es el exponente más 1, o sea, el mismo 3. Y por último, el tres, ¿lo pinto o no lo pinto? Ahí está la cosa. El 3, ¿lo pinto o no lo pinto? Porque el 3 es x a la 0, ¿no? El 3 es x a la 0, o sea, 3 por x a la 0. En derivadas no lo pinto, literalmente, porque le resto todavía el exponente. O sea, no lo pinto. Pero como estoy hablando yo de integrales, ¿qué pasaba cuando yo tenía un número constante? O sea, este caso. Este caso. Al final me quedaba x, o sea, como x a la 1, ¿no? Como x a la 1. Entonces, no lo elimino, lo dejo ahí. X a la 1. Y bueno, entre 1, pero o sea, simplemente lo puedo ignorar, ese paso. Y lo cerrado, lo que siempre tiene que ir, constante. Nada más. Simplifico, 5 5 se van, 3 6 se van, bueno, 2 queda acá. Bueno, el 1 ni siquiera debe haberlo puesto y me queda así, x a la quinta menos 2x al cubo más 3x más mi constante. Esta sería el resultado de la integral de ese primer caso. Ese es nivel tranqui.
es nivel tranqui. Ok. Esta va a ser su tarea. Esa de acá. Pero obviamente les voy a dar un empujoncito. Yo lo primero les recomiendo es que esa raíz que les está molestando la pongan así. ¿Ok? Para que lo tengan un poquito más liberado. Después de haber hecho eso, sigan exactamente los mismos pasos. Exactamente los mismos pasos de integrales, o sea, tu más uno y tu división. ¿Sí? No hay mucho show con eso. Pero eso sí les voy a mencionar. Tengan en cuenta que a diferencia del primer caso, que era literalmente un paréntesis así como un 7x más 5, esto de acá no existía, este exponente afuera, pero acá sí. Así que tampoco es como que va a ser igual al caso anterior, ¿eh? Revisen. Y capaz cuando veamos los demás ejercicios lo sacan. Bien, entonces no se olviden de este, ¿sí? Este. Ya. Método del cambio de variable. Hay dos métodos que he visto en su PPT. Método del cambio de variable y integrales por partes. E integrales por. Método de cambio de variables es una sustitución prácticamente, ¿sí? Es una sustitución. A ver, vamos a ver este caso. Explicando únicamente la teoría, entre comillas, sería la integral de f de x y tu diferencial de x. La integral de f de g de x por g de x derivada con tu diferencial de x de siempre, y esto literalmente me va a dar la integral de la función de u con d de u. Y esta u vendría a ser la sustitución del x que le he puesto antes. Porque el u es la sustitución. La sustitución lo vamos a ver mejor en este ejercicio, pero prácticamente es ponerle cualquier valor al x para que no trabajes con x. Y al final te va a salir, o sea, y al final ese valor que habías puesto, por ejemplo, u, lo terminas reemplazando con el número que en sí era. Por ejemplo, yo tengo este x y yo tengo este x menos 3. ¿Puedo trabajar con x menos 3? Sí, pero vamos a sustituir para utilizar exactamente el método de cambio de variables. Entonces, usando el método de cambio de variable, lo voy a poner que x menos 3 es u. Ok, es u. Entonces, yo ya tengo u es x menos 3. Ahora tengo que sacar su derivada, derivada de u, que me va a dar 1. O sea, el 3 se va, ¿no? Ustedes saben, constante se va. X es 1. Algunos le ponen así, 1 por su diferencial de x, que puede ser. Y también, si queremos no trabajar con la x, no quiero trabajar con la x, porque me voy a marear, entonces puedo decir que a x, ¿cómo lo voy a reemplazar? Como u más 3. O sea, simplemente lo he pasado, ¿me entienden? Lo he pasado nada más, porque no quiero trabajar con x, quiero darle un valor a x. Ahora, cuando vea x, ya no va a ser x, va a ser u más 3. ¿Me entienden? Más o menos, poquito. No quiero trabajar con x, entonces le voy a dar un valor, le he dado u. Ok, listo, ¿qué más? Entonces ahora que ya le he dado un valor, vamos a reemplazarlo. Así. Tengo la integral. Ese x que he visto ahí, que ya no quiero que se llame x, le voy a poner u más 3. Aparte, a este x menos 3 sería x, que es u más 3, menos 3, elevado a la 5, y d de x. Entonces, al final, ¿qué quedaría? Este 3 se va y quedaría así, ¿no? U más 3 por u y 5. Y su integral, ¿no? ¿Me entiende que lo que hice cuando hablo método de cambio de variable es desaparecer el x?
Yo desaparezco el X y le pongo otro valor. Digamos que es para no marearse con el X, ¿no? Digamos que es por eso. Ahora ya tengo esto. Podría distribuirlo incluso yo. Distribuirlo, ¿no? O sea, si tengo u elevado a la 5, podría ser u elevado a la 6, o sea, estoy distribuyendo, más 3 elevado a la 3 por u elevado a la 5, tu diferencial de x y tu integral. Ahora, se supone que yo tengo que seguir prácticamente, a ver, vamos a ver esto de acá, ¿sí? Integral de f de u. Integral de f de u. U vendría a ser ¿qué cosa? El valor, el número con el que yo estoy sustituyendo el x. ¿Ok? El u vendría a ser el número con el que yo estoy sustituyendo el x. Acá, claro, me dan función de x como si x solamente estuviera el x solita. Entonces, no, solamente se ve la función de u, pero en este caso sería función de u más 3, ¿no? Porque acá lo he desdoblado así. X es u más 3. Y luego tengo que esto se multiplica por la diferencial de u, que vendría a ser este u, que ya lo reemplacé, ya le resté el 3, ya todo, y el 5. O sea, al final me va a quedar algo así. Esto es lo que me va a quedar. Sí, eso es lo que me queda reemplazándolo. Reemplazándolo con el u. Pero no se olviden que la fórmula que me han dado no es u, es x. Entonces al final yo lo tengo que desdoblar, pero falta una cosita más que no he hecho, un pasito más que no he hecho. No he integrado literalmente. O sea, he reemplazado, sí, he sustituido, sí, pero me falta integrar. Ahora ya tengo los dos lados como sumando, ¿verdad? Y ustedes ya saben que cuando yo integro una suma, literalmente es como integrar cada uno por separado. Entonces integro. U con 6 sería U 7 entre 7, ¿sí? Más 3 de U 5 ya no, le sumo 1, 6 entre 6 más constante. Ya, puedo acá simplificar, ¿no? Acá me quedaría un medio, un medio. Al final me queda esto. U a la 7 entre 7 más un medio de, o sea, de u elevado a la 6 más mi constante. Ahora no se vayan a equivocar, ese u no queda, ¿no? Tengo que darle su verdadero valor, que era x menos 3. Y acá también, x menos 3. Lo que al final, por lo tanto, sería x menos 3 elevado a la 7 entre 7 más x menos 3 elevado a la 6 entre 2 más mi constante. Eso es por sustitución de variables. Se dan cuenta que literalmente, o sea, es un poco más sencillo porque obviamente ya no están trabajando con un X, ¿no? Y al final te va a salir el U solita y al final como que es un poco más tranquilo, más sencillo. Pero bueno, pues se puede hacer o no se puede hacer como ustedes sea más sencillo. Acá hay otra fórmula, otra forma, otro método de hacerlo. Esto se da integrales por partes, que este se llama integrales por partes. He puesto en ese 3 ejercicios porque me parece que esta es la que más se usa, que la de sustitución. Entonces, a ver, tengan en cuenta estos valores, ¿sí? Porque definitivamente esta sí les recomiendo que se la aprendan. Esa sí se las recomiendo que se la aprendan. En la sustitución también, pero esta un poquito más. Vamos a ver con el primero, que va a ser este de acá. Voy a trabajar con este primero. Con f, con la integral de x por
la raíz de 1 más x. Ok. Entonces voy a poner que este es u y voy a poner que este es d de b. O sea, literalmente estoy usando estos términos. U y d de b. Entonces tengo mi x que va a ser u. Tengo mi d de b que va a ser raíz de 1 más x. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Tranqui. U es x. Voy a derivarla, la u. ¿Por qué la derivo? Porque si se dan cuenta, en la fórmula voy a necesitar su derivada. Entonces voy a poner d de u es 1, que muchos le ponen d de x, 1 de d de x. Luego tengo mi d de b, raíz de 1 más x. Y necesito mi b. Sí, lo necesito porque acá aparece. Acá aparece. Y la d de b se supone que es la derivada. Yo quiero el original. Yo quiero el original. Entonces, a ver, esto sería como ponerlo 1 más x elevado a la 1 media. ¿Sí? Literalmente. Esto es 1 más x elevado a la 1 media. Y esta ya es mi derivada. Esto ya está derivado. Yo lo que quiero es encontrar el b sin derivar, entre comillas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo hablaba de derivada, hablaba de resta y multiplicación. De resta y multiplicación. Ok. Entonces, ¿a qué si yo le resto 1 me va a dar un medio? Empezando con el exponente, ¿no? Empezando con el exponente. ¿A qué si yo le resto 1 me va a dar un medio? Entonces, 3 medios, si yo le resto 1 me da un medio, ¿no? Entonces, pongo eso. 1 más x a la 3 medios. Y lo voy a poner acá. 3 medios menos 1 me da un medio. Esto como una justificación de por qué. ¿Sí? Hasta ahí eso. Ahora, acuérdense que cuando yo derivo, el exponente baja a multiplicar. Y al final, ¿cómo me he quedado? Sin nada, o sea, sin nada. Con ningún número, ¿no? Acá. Como uno nada más. Entonces, si yo, si yo, se supone voy a bajar este 3 medios. Sí, yo bajo, se supone, 3 medios. ¿Con qué tendría yo que multiplicarlo para que me salga 1? O sea, 3 medios, ¿por qué? ¿Por qué me va a salir 1? Por literalmente ese mismo, pero al revés, ¿no? O sea, por 2 tercios. Sí, porque se van, literal. Entonces, sería así, 2 tercios. Listo, ese sería, ahí, claro, ¿no? Mi constante. O sea, literalmente estoy buscando qué cosa. La antiderivada, ¿no? Porque ustedes saben que la antiderivada es ¿a qué número si yo lo derivo me sale esto? Me sale esto. ¿A qué número si yo lo divido me sale esto? Esa es la antiderivada. Y la antiderivada es la integral. Y ustedes saben que la integral le suma una constante, por eso le suma al c. Y por eso le suma al c. Entonces, hasta ahí ya tengo eso. Ahora simplemente como ya tengo todos los componentes, así, ¿no? Los componentes que voy a usar, lo reparto, lo organizo, lo organizo. Va a ir así. U es X por B, que es 2 tercios, 1 más X, 3 medios, más. ¿Listo? Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Y aparte, voy a restarle. Estoy restando. El integral, la integral de B. Ya, chicos, espérense. Acá hay una cosita que
que me rayó. Este es diferencial de B. Diferencial de B. Diferencial. Y esto es como su diferencial de X. O sea, literalmente esto es simplemente B. Acá me he confundido. Acá este es B. Y esta sí que es mi derivada, ¿no? Mi diferencial de B. Ay, me rayó, me rateó. Entonces, ok, acá está bien. Estas fórmulas están bien dadas. Ok, estas fórmulas están bien dadas. Solamente que me he equivocado en reemplazar. Entonces, acá sería, bueno, y sería 1 más X. Lo voy a aplicar como un medio, ¿ya? Porque la raíz me molesta a mí. Me molesta. Menos la integral de B, o sea, de 1 más X y un medio, por la diferencial de U, que es 1, o simplemente por D de X, ¿no? Que, bueno, la pongo ahí porque, bueno, no es necesario. Listo, listo. Bien. Eh, ok, al final, ¿yo qué voy a hacer? Cuando yo hablo de integral, hablo de antiderivada, ¿verdad? Integral, antiderivada. Y yo quiero literalmente la integral, o sea, la antiderivada de esto, del B. Y yo ya la tengo acá, ¿no? Ya la tengo acá. Acá les había dicho que le agregué la constante porque es su integral, su antiderivada, todo. Entonces, esto de acá es esto. Entonces ya de frente lo paso. 1x, 3 medios, más mi constante. Por d de x, bueno, ahí lo dejo. ¿Ok? Y esto de acá, que lo bajo. ¿Se puede hacer algo más en esto? No, no se puede hacer nada más. Hasta ahí quedó. Solamente es el reemplazar. No se le puede hacer nada, absolutamente nada más. Ya está integrado, ya se siguió los pasos y ya se le agregó su constante. O sea, una forma de darse cuenta cuando ya está la integral es que tiene sí o sí que tener su constante. Ya hay una integral acá. Siguiendo los pasos, esto no se le puede hacer mucho. Este sería al final el resultado. Que así les van a preguntar en su final, no porque no les van a poner una solución tan grande, ¿no? Les preguntan otro tipo de preguntas que les he puesto en su pretest. Y que hay así también por acá abajo. Ujú, ya, entonces, eso es uno. Vamos a hacer este otro. Quedan soluciones grandes, por si acá. Quedan soluciones grandes. Vamos a seguir exactamente el mismo paso. Tengo mi U, que es 3x. Tengo mi du, que sería 3, ¿sí? Tengo mi b, que le voy a poner como e de x. Y tengo mi db, que le voy a poner como... Ustedes ya saben que cuando yo... A ver, ustedes ya saben que cuando yo hablaba de e de x, acá en integrales, no pasa absolutamente nada. Sí, no pasa absolutamente nada. O sea, lo dejo así. En integrales no pasa absolutamente nada. Creo que lo tenía por acá. Ah, sí, aquí está. No pasa absolutamente nada, lo dejaba igual. Más tu constante. Ya, eso me faltó. Más la constante. Más la constante. Listo. Tengo mis elementos que voy a necesitar para la solución. Empiezo. U por B, o sea, 3x por e de x, menos la integral de B, o sea, de e de x, por d de u, que es 3, ¿no? Por 3. Ese 3 lo puedo sacar un poquito acá afuera, ¿no? Y me quedo con esto, con la integral de e de x, para que no me moleste. Esto de acá ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos integrado, ya lo hemos antiderivado. Este de acá, como les dije en el caso anterior, es esto. Entonces, lo paso así, literalmente. 3x por e.
a la x menos 3 por e a la x más mi constante. Esta es la solución. O sea, se dan cuenta que no es una solución como un número tal cual. Es un número así medio raro. Varía dependiendo de lo que les piden. ¿Sí? Queda. A ver qué más. Y bien, y este de acá. Este de acá es prácticamente igual que el caso anterior, ¿no? Es prácticamente igual. A ver. U es X. D de U es 1. ¿Sí? Este es 1. Me olvidé poner su signo. Ese es 1. B es X al cuadrado más 9. Y su D de U sería X al cuadrado más 9. Esto lo voy a pasar así, con el 1 medio fuerita, ¿ya? Para que no me esté molestando a la hora de resolverlo. Exactamente lo que les dije antes. Vamos a buscar su integral, o sea, su antiderivada. ¿Qué número sumándole 1 me va a dar sí? ¿Qué número restándole 1? Porque cuando yo hablo de derivada resto, me da 1 medio. Lo mismo que en este caso, ¿no? 3 medios. Y bueno, es exactamente igual, ¿no? También, ¿qué número cuando yo bajo esto? O sea, literalmente bajo el exponente a multiplicar acá. Multiplicado por qué número me va a salir 1. Porque acá arribita tengo solo x al cuadrado más 9 de raíz, pero no lo estoy multiplicando por nada. Exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, el 2/3. Entonces, si derivas esto de acá, te va a salir esto. Si derivas esto, te sale esto. Esa es tu integral o tu antiderivada. Lo mismo. Entonces ya tengo todos los elementos que voy a necesitar para hacerlo y empiezo a armarlo. U por B, o sea, X por X al cuadrado más 9 menos la integral de X al cuadrado más 9 como raíz le voy a poner 1 medio y por la diferencial de U, o sea, por 1. Sí, por 1. Ustedes ya saben que esto ya está integrado, ¿no? Acá. O sea, copio nomás. X por X al cuadrado más 9, 1 medio, menos 2/3 X al cuadrado más 9 elevado a la 3 medios por, no, más tu constante, eso me olvidé de ponerles, más la constante, por 1, o sea, por nada, o sea, ya, ¿para qué lo pongo? Esta es la respuesta. Sí, esta es la respuesta. Sí, que no creo que les pregunten así, pero sí les pueden preguntar, o sea, pueden decirles que lleguen a eso y, ok, y ahí voy a marcar una diferencia antes de pasar a los últimos ejercicios ya, a los últimos ejercicios. Yo tengo, y todo lo que hemos visto ahorita son integrales indefinidas. Son indefinidas. ¿Por qué es indefinido? Porque voy a regresar a la primera gráfica. Está indefinida porque me dice que el área va de A a B, pero o sea, abarca todo literalmente. O sea, a ver, tengo esta es la integral de A a B. Esta área que están pidiendo está definida, va de A a B. Esa es definida, integral definida. Y así es lo que les preguntan a ustedes. Indefinida, no. Pero es necesario saber las integrales indefinidas porque con eso pueden resolverlo literalmente. O sea, literalmente van a resolverlo. O sea, llegan a estos resultados, llegan a este, llegan a esto, llegan a estos resultados y después les van a poner acá un número. Ponte 0, ponte 1, ponte 0. Y lo que hacen, ¿qué es? Reemplazarlo. Lo reemplazan y lo restan. Lo restan. Eso lo voy a ver acá. Funciones definidas. Uy, no les puse las propiedades.
Error, ya no importa. Lo vamos a decir. Esta es una función definida que va de A a B. O sea, te están poniendo un límite, ¿verdad? Va de A a B. De tu función de X normal con tu diferencial de X. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ya tienen sus integrales, o sea, su antiderivada, literalmente, acuérdense que antiderivada es mayúscula, ¿sí? F mayúscula, ya. ¿Qué necesitan? Su antiderivada de 1, o sea, de B, del primerito, menos, y lo que les dije, se resta menos el de A. O sea, es todo esto de acá menos esto de acá. Y al final, ¿qué queda? Lo de adentro, ¿no? Queda lo de adentro. Gráficamente es exactamente lo que estoy pidiendo. Entonces, esto se llama teorema fundamental del cálculo. Que, o sea, eso no les voy a preguntar mucho, pero el teorema fundamental del cálculo tiene esa propiedad. Esa es su primera frase, ¿no? Que está definida, ¿sí? Que va de uno a otro, ¿sí? ¿Listo? Ese es uno. A ver, creo que yo había apuntado algunas propiedades más de eso. Sí, ya. Y dos. am, ya, cierto. Esa es la primera propiedad del teorema fundamental del cálculo, sí. La primera es esta de acá. Esto. Esto les va a venir, o sea, creo, sinceramente creo que integrales, las únicas formas de que les vengan integrales es como definidas. Indefinidas no les va a venir. A mí me dijo así el profesor. A mí en mi ciclo me dijo, indefinidas es muy difícil porque, claro, no les van a poner tremenda resolución, pero definidas, cantado, definitivamente, siquiera una. Y esto es. Entonces, esa es tu propiedad de teorema fundamental del cálculo. Lo que haces es integrar siguiendo los pasos quizá que hemos visto antes, con las integrales indefinidas. Lo único que es que como ustedes ya tienen un límite, lo que van a hacer es reemplazarlo con uno, reemplazarlo con otro, y esos dos reemplazos los restan. Y esa es tu respuesta, y ese sí te da un número normal. Sí, ese sí te da un número normal. Entonces, a ver, vamos a ver. eh, vamos a ver dos ejercicios que he puesto, dos ejercicios, y en su pre-test les he puesto más. Todo lo que han visto en su pretest es únicamente en base a banquito, ¿sí? Únicamente en base a banquito. Entonces vamos a ver este de acá. Tengo este x al cuadrado más 9 en raíz, ¿sí? Ahora, quiero que se den cuenta de algo. ¿Sí? Este x al cuadrado menos 9, si yo lo derivo, me da 2x, ¿verdad? Si yo lo derivo, si yo lo derivo, me da 2x. Y no sé si ustedes se acuerdan de la fórmula que hace unos minutos les mostré, que era, si yo tenía la función de x abajo y arriba tenía la derivada de la función de x, todo esto se resumía simplemente en qué, en logaritmo neperiano de que de la función original. Ay, chicas, ¿sí se acuerdan de eso? Sí. Ya, ok. Entonces, eh, lo que yo voy a buscar es encontrar arriba la derivada. Yo tengo la derivada que es 2x. Lamentablemente, eso no encuentro arriba. Yo encuentro x, no 2x. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? A ver, ¿qué puedo hacer yo? Voy a convertir ese x en 2x, porque me conviene. Pero claro, no se vayan a olvidar que tampoco puedo cambiar y modificar la fracción como quiera, ¿no? Todo lo que yo le multiplique, también lo tengo que sacar. Entonces, voy a multiplicarlo por 2, o sea, para que se vuelva 2x, pero aparte lo voy a dividir entre un medio, que es como si lo sacase, como si no hubiera, ¿me entiendes? Como si no lo hubiera hecho nada. Pero lo voy a hacer así porque a mi conveniencia me sirve ponerle arriba 2x. A mi conveniencia me sirve ponerle arriba 2x.
Mm, bien, entonces quedaría así. Ya, va a ir así. Voy a volver a escribir todo. X al cuadrado más 9. ¿Listo? Tengo mi u que va a ser x al cuadrado más 9. Y tengo mi d de u que va a ser 2x. ¿Sí? Sí. Ah, ya es cierto. Olvidé una cosita. Estoy hablando de una raíz, ¿no? 2x por x al cuadrado más 9 a la 1 medio. ¿Sí? Eso es prácticamente cuando derivábamos una raíz, ¿se acuerdan? Cuando derivábamos una raíz era derivarlo de adentro y dejarlo normalito después. Era derivarlo de adentro y dejarlo igual. ¿Sí? Entonces, esto era prácticamente su derivo. Derivo lo de adentro, que me sale el 2x, y el otro lo dejo. ¿Sí? Derivo lo de adentro, que es el 2x, que me sirve para arriba, y el otro lo dejo igual. Listo. Entonces, al final, ¿qué me queda? Me queda. Ah, ya, claro. Además, arriba yo lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir con un medio. ¿Por qué? Porque quiero que arribita me quede el 2x, ¿no? Para poder utilizar lo que yo les estoy diciendo. Ok. Entonces, quedaría así al final. A ver si no me estoy. mm, sí, ya. X al cuadrado más 9 un medio, entre. Acuérdense que yo estoy haciendo un integral, ¿no? Y cuando yo hago un integral, ¿qué hago? Sumo y divido. Sumo y divido. Entonces, si yo tengo como exponente el un medio, ¿no? Ok, o sea, si yo acá lo que quiero es multiplicar, a ver, voy a volver a hacerlo, creo que me estoy mareando. Primero voy a multiplicar todo por 2. 2x, x al cuadrado más 9 un medio. Y además a esto, esto es la función, la integral de 4,0 y un medio. ¿Sí? Un medio porque tampoco lo puedo cambiar, ¿no? Un medio porque no puedo variar tampoco mucho mi fracción. Listo. Bien, tengo un medio, tengo esto. Abajito lo voy a desdoblar como yo ya lo había visto. 2x, x al cuadrado más 9 un medio. Tengo esto, ¿sí? Tengo eso. Y tengo esto de acá. Y además no me puedo olvidar del un medio. O sea, literalmente esto, sí, hasta ahí. Además tengo mi un medio, x al cuadrado más 9 un medio, ay, perdón, ah, no, sí, un medio, por uno entre 2 que era lo que yo ya le había multiplicado afuera, ¿sí? Ahora, cuando yo integro, acuérdense que yo tengo que sumar y tengo que dividir. Sumo, divido. Entonces, al final, esto de acá, como yo ya tengo, o sea, o sea, a esto yo ya le había sumado su un medio, pero me faltó dividirlo. Y si yo ya le sumo su un medio, tendría que hacer una división. Me faltó dividirlo, ¿sí? Entonces, esto es como sanguchito, ¿no? Como sanguchito. Entonces, al final me va a quedar el 2 arribita, y quizá cuadrado más 9, de un medio, y el 1 abajo, por un medio que yo lo hice arriba, por un medio que lo hice acá, que esto de acá. 2 y 2 se van, o sea, como si no le hubiera pasado nada, y al final simplemente me va a quedar el x al cuadrado más 9 a la 1 medio.
Esto me queda al final y mi constante. Acá me faltó poner mi constante. Ok. Y mi constante. Pero a mí no me están pidiendo la resolución. O sea, sí me están pidiendo la resolución, pero me están pidiendo en base a qué? A un integral definido. O sea, a un integral con 4 y a un integral con 0. Entonces, ¿yo qué hago? Lo reemplazo. Reemplazo, literalmente. Reemplazo con 4 y reemplazo con 0. ¿Y qué decía yo que tenía que hacer después de reemplazarlo? Restarlo, ¿verdad? Entonces yo voy a reemplazar 4 al cuadrado 16 más 9 25. Raíz de 25 5 más mi constante. Esto es cuando lo reemplazo con ¿qué? Esto es cuando lo reemplazo con 4. Y luego voy a restarlo con mi reemplazo con 0, que es 0 al cuadrado, 0 más 9, raíz de 9, porque acuérdense que hay que hacer un medio, raíz de 9, 3, más constante. O sea, acuérdense que esto va a afectar a todo lo de adentro, ¿no? La constante se va y me quedaría 5 menos 3. Me queda 2. Así sí les preguntan en su final. Porque si se dan cuenta, les dan un número exacto. O sea, el resultado sale 2. No les van a preguntar así porque está un poco complicado. Así sí. Eso es probable. Muy probable. Demasiado probable. Y con esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo veo arriba, a ver, tengo abajito mi u, que va a ser x al cubo menos 6x más 5. Lo derivo. Mi 3x al cuadrado. Mi menos 6. Ok. No lo tengo arriba exactamente igual. Tengo x al cuadrado menos 2. Pero eso es como decir 3. O sea, le estoy sacando el 3 y me va a quedar así, ¿no? Ahí, así. 2. Este es 2 ya, no solo bolas. Menos. Entonces, exactamente así no me aparece arriba. Me aparece x al cuadrado menos 2, pero debería, o sea, me conviene que me aparezca 3x al cuadrado menos 2, pero no me aparece así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo. Lo multiplico por 3 y lo divido entre un tercio. Sí, lo multiplico por 3 y lo divido entre un tercio porque no quiero afectar tampoco a mi función, no lo puedo afectar. Entonces quedaría integral de 2 menos 2, 3 x al cuadrado menos 2. Acá yo lo multipliqué, ¿ok? Y acá le estoy dividiendo. Y abajito me... igualito, ¿no? Le dejo de igualito. Si se dan cuenta, esto cumple con esto. Con su función y arribita está la función derivada. O sea que esto me va a salir logaritmo neperiano de x al cubo menos 6x más 5. Ah, pero no eso nada más, ¿ah? Por... Después, espérense. Por un tercio y más mi constante. ¿Sí? Esto lo voy a sacar. Ya. Y a esto lo voy a poner acá arriba. Ah, esto. Listo. Ahora sí ya tengo esto de acá. Mi respuesta. Un tercio del logaritmo neperiano de x al cubo menos 6x más 5 más mi constante. ¿Esa es mi respuesta? No, esa no es mi respuesta porque a mí me están pidiendo que haya con una ¿qué? Con una integral definida. Con 2 y con menos 2. Le voy a reemplazarlo primero con 2. Y le voy a poner otro color para no marear. 2. 2 al cubo, ok, estoy reemplazándolo verbalmente, ok. 2 al cubo es
8 menos 6 al cuadrado, menos 6 por 2, o sea, menos 12, y más 5. Logaritmo neperiano, 1/3, y, ¿y qué más? Y mi constante. Bien, ese es uno. El otro, 1/3. Logaritmo neperiano, y ahora lo voy a reemplazar con ¿qué? Con menos 2. Menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 por menos 2, 4. 4 por menos 2, menos 8. Menos 6 por menos 2, 12. Y más 5. Y más mi constante. Logaritmo neperiano, 8 menos 12, 4. Más 5, 9. O sea, al final me va a quedar, esto me va a quedar 1/3 del logaritmo neperiano de 9 más mi c. Y este de acá me va a dar 1/3 del logaritmo neperiano de ¿qué? De menos 8 más 12 es 4, ¿no? Más 5, 9. Ahí, acá me confundió con el signo. 8 menos 12 es menos 4. Más 5 es 1 positivo. O sea, el logaritmo neperiano de 1 más mi constante. Y acá me sale el logaritmo neperiano de 9 más mi constante. Ahora, yo tengo estas dos. Tengo esta y tengo esto. Y me están pidiendo la resta, ¿no? Porque tengo que restarlo. Así como esto. Tengo que restarlo. El 1/3 de 1/3 se queda. Cuando yo resto logaritmos, lo que hago es dividirlos. Yo resto el logaritmo neperiano de 1 y resto el logaritmo neperiano de 9. Entonces sería el logaritmo neperiano de 1 entre 9. Y más mi constante. Ah, no, mi constante ya no, ¿no? Porque le estoy restando. Entonces sería más constante menos constante. O sea, las constantes se van. Esta es la respuesta a esta pregunta. Así les van a venir en su final. Esto es como para saber cómo resolverlo. Pero esto es lo que sí les va a venir. Esta es la parte final. ¿Sí? Bien. A ver.